recibir a nuestro entrevistado de esta jornada de hoy. Estamos con el abogado Mariano Namberri. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenos días. Hola, para buen todos. día. Muchas gracias por la invitación en nombre del estudio. Bien, usted representa a algunos damnificados de Conexión Ganadera. ¿Es así? Es así. En realidad no es que los represente yo en el Es el estudio. estudio, Exactamente. En el estudio hemos recibido un número importante, digamos, decenas de damnificados por esta situación. Y bueno, y en virtud de eso hemos empezado a trabajar con intensidad, valiéndonos para eso de un equipo que tenemos en el estudio que abarca, digamos, los distintos ámbitos de repercusión. Es muy de esta compleja, situación, ¿no?, la situación de Conexión Ganadera, porque tenemos lo civil, tenemos lo penal. Está circulando en las últimas horas una lista de nombres y de importes. No sabemos si es así o no, pero hay personas públicas que han dicho que han invertido en Conexión Ganadera. ¿Cuál es la situación al día de hoy? Hay un concurso, llamado concurso, hay un interventor que está pidiendo poder vender ganado para solventar lo que es Conexión Ganadera, que me imagino que debe tener personal trabajando todavía. ¿Cuál es la situación actual, abogado? Exactamente, digamos, lo que tú acabas de decir a mí me parece sumamente importante, porque en definitiva la complejidad de la situación que se ha planteado tiene como consecuencia que el derecho, que es digamos que es una ciencia consolidada, se vea absolutamente atravesada por esta situación en lo que tiene que ver con las diversas especialidades que de alguna manera tienen injerencia en esta situación. Acá tenemos el derecho civil, digamos, tenemos el derecho comercial. Dentro del derecho comercial tiene una injerencia sumamente importante el derecho concursal, indudablemente también el derecho penal, el derecho de familia, porque nosotros, como es de conocimiento público, tenemos aquí uno de los principales exponentes de la empresa que perdió la vida, y eso hace que también esto tenga derivaciones en materia de derecho de familia. Exacto. Entonces, tal cual, es una situación absolutamente compleja que la situación actual refleja esas complejidades. En este momento, como sabemos, se está tramitando o se solicitó por algunos acreedores el concurso de las sociedades y de las personas físicas. Y quienes hemos intervenido en algunos concursos sabemos que muchas veces la declaración de concurso no es inmediata a la solicitud, ¿no? Más cuando... ¿Qué tiene que ver una investigación previa? En definitiva, hay que aportar documentación, Exacto. hay que conocer la situación. Fíjense ustedes, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las derivaciones penales. Nosotros en el estudio estamos atendiendo a un número muy importante de inversores. También hay otros prestigiosos estudios que lo están haciendo. Pero claro, cada uno de los estudios que estamos interviniendo en esto tiene un universo acotado de inversores, de damnificados. Si nosotros nos ponemos ante la situación que tiene que vivir, por ejemplo, la Fiscalía como consecuencia de la presentación de estas denuncias, tenemos que saber que la Fiscalía tiene un número mucho mayor que el que tiene cada estudio para poder analizar en profundidad, con la seriedad que habitualmente lo hace, y a partir de ahí tomar las definiciones oportunas. Para explicarle a la gente qué es concurso, qué es un concurso, presentar un concurso, porque doña María no lo entiende. Bien, en realidad la ley de concursos del Uruguay es una ley muy virtuosa que fue redactada por verdaderos profesionales destacados en la materia, que vino a sustituir el anterior régimen de quiebras y concordatos. Nosotros hoy todavía escuchamos hablar de los concordatos, que en realidad es una palabra que quedó en desuso, que quedó de modé como consecuencia de la sanción de la nueva ley de concursos, que en verdad está inspirada en una intención del legislador de que no todo sea una quiebra, de que no todo sea una debacle, de que no todo sea un caos, sino de propiciar, digamos, los caminos oportunos para que la empresa pueda, de alguna manera, continuar esa actividad. Lamentablemente, en este caso, no parece viable. Eso iba, o sea, de acuerdo sí. a las manifestaciones del propio director en el streaming que todos vimos y del contador contratado por la empresa para hacer un informe. Y el concurso, en definitiva, respondiendo concretamente a la pregunta de Nogueira, el concurso es, digamos, un proceso judicial en virtud del cual, en resumidísimas cuentas, digamos, en un cuento corto para hablar en un lenguaje que en definitiva todas las personas que nos están viendo puedan entender, porque a veces los abogados cometemos el error de hablar en una terminología que para nosotros es habitual, pero que a veces no nos entienden. Pasa con los médicos también. Exacto, sí. Entonces, digamos, un concurso, cuento corto, es
empieza con la designación de un síndico, digamos, empieza con la solicitud, posteriormente se designa un síndico, que es una figura absolutamente preponderante en el concurso. En este caso todavía no se ha designado un síndico propiamente, sino que lo que se designó es un interventor, que es un nombramiento que recayó sobre un prestigiosísimo profesional, que posiblemente cuando se declare el concurso sea ratificado como síndico. Y a partir de ese momento como que se comienza a tramitar este complejísimo proceso en el cual con honestidad profesional no podemos augurar ni ofrecer a nuestros buenos clientes. Resultados, ¿no? Iba a decir celeridad. Lo que no podemos ofrecer es una solución a cortísimo plazo. Esto es de una complejidad absolutamente inusitada. Nosotros en el estudio charlamos respecto de cómo van a ser los jueces, de cómo van a ser, digamos, los asesores del síndico para poder manejar esta situación tan compleja. Y en definitiva, en el marco del concurso lo que sucede es que se configura cuál es la masa activa del concurso, es decir, cuáles son los bienes contra los cuales los damnificados podrán accionar, y en definitiva también cuál es la masa pasiva del concurso. ¿Cómo hacen para llegar a esos bienes? Claro. ¿Por qué? Porque ayer se informó, bueno, vehículos de alta gama, de un apartamento en Punta del Este, de un, creo que era en Madrid, creo que también había una propiedad. ¿Cómo llegan los abogados a encontrar efectivamente los bienes, con lo cual pueden ir contra esos bienes, ¿no? Estamos hablando de los bienes personales. Exactamente. Exactamente. Bueno, en definitiva hay diversos mecanismos a través de los cuales se llega. De hecho, lo que se está solicitando, tanto a nivel penal como en otros cursos de acción que estamos tomando en el estudio, es las medidas necesarias para obtener un congelamiento de los patrimonios. Es decir, trabar embargos, medidas asegurativas para poder obtener un congelamiento del patrimonio y que no pueda haber, digamos, salidas de bienes de los patrimonios de las personas involucradas. Es de esperar que sin perjuicio de las acciones que va a tomar la Fiscalía y el juez en materia penal, también cuando se declare el concurso, porque así lo habilita la ley de concursos, se disponga el embargo preventivo de los directores de las empresas, sin perjuicio de que nuestra labor también es intensa en lo que tiene que ver con... Porque, a ver, en el estudio tenemos un desvelo concreto que es poner todos los medios a nuestro alcance, porque los abogados ponemos medios, no ofrecemos garantía de resultados. Pero sí tenemos que ser muy diligentes en poner todos los medios a nuestro alcance, en este caso, para ampliar la masa activa del concurso. Claro. Es decir, que podamos satisfacer los créditos de los damnificados no solamente contra los bienes que claramente sabemos que pertenecen a las empresas, tanto a las principales, Conexión Ganadera, digamos Hernandarias 13, sino también a un cúmulo absolutamente extenso de empresas coligadas y personas físicas. Entonces, en ese marco es que estamos llevando adelante, como también lo está haciendo la propia Fiscalía, acciones tendientes a identificar bienes fuera de lo que es propiamente la masa de bienes de los concursados. O sea que hay una responsabilidad de empresas coligadas también, digo, ¿es razonable pensar eso y es justo? Sí, esto es un entramado de empresas. Porque ahí como que decir, bueno, yo por casualidad estoy como una empresa coligada, pero no soy el responsable de lo que ocurrió, entonces también caigo en la bolsa de alguna manera. Exactamente, hay distintos tipos de empresas que se han mencionado en lo que es el conocimiento que se ha obtenido a través de la prensa. Sí, hay algún frigorífico que se ha nombrado que no tiene absolutamente ningún vínculo con esta situación. Bien. Hay otros que sí. Digamos, justamente, es que acá el problema más importante digamos, que está en la génesis de esta situación de debacle es que esto comienza siendo un negocio robusto. Esto comienza siendo un refugio seguro para determinadas situaciones de personas que estaban líquidas, que tenían liquidez y que tenían que ver dónde encontraban un refugio para esos ahorros. Duró 25 años, ¿no? El tema es que a partir de determinado momento, por decisiones empresariales y también por vicisitudes de mercado, lo que empezó siendo un negocio de intermediación que ponía en contacto a quien tenía liquidez para comprar animales y a quien tenía espacio físico en un campo pero no tenía liquidez para poblarlo, para hacer el viejo y conocido negocio de capitalización, que es un negocio que ha funcionado a lo largo de la historia y seguramente seguirá funcionando.
Digo, entonces el problema vino, y aquí fue cuando se hizo necesario recurrir a un entramado de empresas ligadas, cuando se toma la decisión empresarial de empezar a integrarse, de empezar a, digamos, a intentar una integración vertical y hacerse presente en todo, digamos, en todo el negocio. En el negocio en lo transversal, es decir, ya no tan solo poner en contacto a quienes tenían necesidades, sino también, cobrar dinero por comisiones por la compra del ganado, por la venta de ganado, por la faena, por el envío a frigorífico, por la comercialización de la carne a través de una conocida marca que verdaderamente vendía calidad. Claro. Exacto. Ahora, esto, digo, me parece medio hasta tragicómico, ¿no? O no sé cómo calificarlo, porque es justamente, es como consecuencia de un siniestro, de la muerte de una persona importante, de todo, que se destapa de alguna manera toda esta olla. No había en lo previo ninguna duda, todo funcionaba bien. Me pongo a pensar en estas empresas coligadas que capaz que nada tiene que ver. Estaba todo perfecto, muere esta persona en un siniestro de tránsito y salta todo este tema. Exactamente. Digamos que ese hecho tuvo una incidencia concreta en el desenlace de toda esta situación. Sin perjuicio de eso, habían habido determinadas alertas, de hecho hubo un pronunciamiento del Banco Central en determinado momento en el cual dijo, a nuestro juicio con razón, lo que... En base a una denuncia. Exacto. Lo que nosotros vemos en el negocio no amerita nuestra intervención porque propiamente no era un negocio financiero. Entonces, en definitiva, ocurrieron una serie de cosas que de alguna manera hicieron que este proceso comenzara a transitar. Es decir, se corrió el velo. Como consecuencia de una serie de cuestiones que sucedieron, se corrió el velo y ahí la traición a la confianza. Nosotros pensamos que esta situación tiene dos grandes damnificados. Digamos, por un lado es la sociedad toda, porque en definitiva esta situación produce una afectación concreta a la confianza, lo que en latín llamamos la fiducia. Es decir, nosotros funcionamos en sociedad en base a la confianza. De que todos nos portemos como el otro espera que nos portemos, dependen cosas grandes. Pero nosotros corremos el velo y vemos que esa confianza fue traicionada. Por ejemplo, no era, era habitual para los inversores recibir de parte de las empresas correos electrónicos, información, a través de la cual la empresa daba cuenta de lo bien que estaban manejando las diversas situaciones que atravesaban, de lo virtuoso que estaba haciendo el negocio, de lo robusto que se encontraba, de lo bien que se estaban manejando en base a decisiones empresariales y agronómicas importantes, la crisis vinculada a la cuestión hídrica, la seca. Sí. Lo más importante también fue ese amague de la empresa de hacerse cargo de la situación de una empresa del rubro que tuvo un problema. Entonces, estas cosas son lo que en materia penal llamamos las estratagemas. Y hablando de confianza, la propia hermana de Basso no ha hecho afirmaciones muy gratificantes sobre su hermano, ¿no? Bueno, que hasta lo califica de jodedor. O sea, cómo esa desconfianza ahora también hace emerger cosas de una interna familiar. También, es el corrimiento del velo, ¿no? Nosotros veíamos el velo, se corre el velo, vemos lo que hay atrás, han trascendido esas afirmaciones de la hermana del señor Basso, nosotros no accedimos en directo. Claro. Teniendo en cuenta que hay más de 4.000 damnificados, usted en su experiencia en concursos, en situaciones capaz que no tan similares, ¿alguien podrá recuperar algo de lo que invirtió? Porque estamos hablando de gente que invirtió $20.000 como otros que invirtieron $1.000.000. Como su experiencia en concursos, en situaciones capaz que no tan similares porque son muchos los damnificados, ¿alguien podrá recuperar algo? Este es un concurso absolutamente sin precedentes en lo que tiene que ver con el número de damnificados. Digo, ¿se llega a cobrar algo? Nosotros estamos poniendo todos los medios para eso. Estamos poniendo todos los medios para eso. Indudablemente que hay un activo de parte de la empresa, a nombre de la empresa, sin perjuicio de otros activos que podamos traer a la masa como consecuencia de esa labor investigativa que estamos llevando adelante también con autoridades competentes. Y en definitiva, nuestra intención es que, como consecuencia de la tramitación de un proceso complejo, de un proceso que seguramente no
no satisface las ansiedades de quienes pusieron su dinero en esto, pero estamos trabajando para que se pueda recuperar en algún momento. Activo hay. ¿Algo? Lo que es absolutamente cierto es que no existe la aspiración de poder, digamos, recuperar. El 100%, Por sin supuesto duda. que no. Pero que estamos hablando de un 5, un 10%, Bueno, quizás. es aventurado. Yo no puedo dar porcentajes, pero estamos trabajando con intensidad para el mejor recupero y sobre todo, como decías tú, en lo que tiene que ver con esas personas, porque yo charlaba ayer con una colega del estudio, digamos, para nosotros tenemos inversores de toda la gama en el estudio y para nosotros todos, cada uno, independientemente del monto que lamentablemente han perdido, para nosotros todos tienen la misma importancia. Digamos, todos nos generan el mismo desvelo, porque en definitiva la incidencia de los montos para cada uno es la misma. Tal vez hay personas que están acostumbradas a este tipo de negocios y tienen los huevos en distintas canastas, y en definitiva personas de negocios que saben que de alguna manera se corren riesgos cuando uno hace una inversión. Pero hay otro tipo de personas, y acá es el otro enorme daño, que verdaderamente como fruto de su trabajo de la vida entera, tal vez pudieron conseguir $20.000, 18, 14, 22, 25, 28, los pusieron allí y esto les genera un daño patrimonial, digamos, absolutamente relevante a esas personas, no solo el daño patrimonial, también el daño emocional de ver absolutamente, digamos, desperdigado ese dinero con el que contaban, capaz para un plan familiar, para la vejez. Esto tiene un impacto también emocional. Cortito porque sé que tenemos que irnos, pero digo, obviamente esto es un negocio de privados, es un tema de privados, acá el Estado no tiene nada que ver. Pero siempre surge la posibilidad de alguien que diga, quiero que el Estado, que el Banco República, que esto, que me ayuden, que ayuden. No. Bueno, yo respeto mucho a quienes tienen esa forma de entender la situación. A mí también me preocupa un poco cuando decimos, esto es un tema de privados. En realidad, todos los temas son de privados. Y sin perjuicio de eso, muchas veces son regulados. Es decir, la compraventa, por ejemplo, generalmente, salvo que uno contrate con el Estado, es un negocio entre privados. Sin perjuicio de eso, está regulada en el Código Civil. La cesión de derechos, por ejemplo, entre cónyuges, está prohibida. Digamos, por eso es que... Por eso ahora lo que... Por eso se dieron la en forma triangulación. cruzada. Sí. Entonces, todo es entre privados. Sin perjuicio de eso, hay que ser cautelosos en lo que tiene que ver con qué cosas son objeto de regulación por parte de qué organismos. Bueno, siempre a raíz de un caso surgen después leyes vinculadas. Claro, pero a mí me gusta mucho situaciones. hablar del concepto de inflación regulatoria como una cosa que no es buena para los estados. Entonces, hay que ser cautelosos, discernir, a ver cuáles son las situaciones que requieren regulación y de parte de qué autoridad reguladora. Este es un tema fundamental. Y en lo que tiene que ver con la participación del Estado como una especie de salvataje, con el mayor respeto por quienes tienen la posición contraria, nosotros no nos parece que en definitiva esto vaya por ahí. Bien. Gracias por la visita, doctor. Un placer. Me imagino que esto va largo y tendido, quizás hasta el año que viene o el otro. ¿No? Sí, bueno, sí. Muchas gracias a Mucha ustedes tela por la para cortar invitación. todavía. Un placer recibirlo.